Nos da gusto, hermano, hermana, que nos visite, amén. Para nosotros es un grande gozo mirarle que llega a la casa de Dios, porque hay muchos, hermanos, que quisieron llegar y no pudieron porque tenían algo sucedió última hora. Quizás muchos le tienen miedo a manejar lloviendo, qué sé yo. Muchos quisieran estar acá, hermanos, están enfermos. Y dele gracias a Dios que usted está dentro del santuario del Dios, de la casa de Dios. Dele gracias a Dios, amén. Gloria a Dios, amén. Tenemos que, hermano, transmitir el amor de Dios. Mira, hermano, que cuando un hermano, una hermana anda, hermano, transmitiendo el amor de Dios, contagia ese amor, esa paz. Contagia, hermano. Y cuando alguien, hermano, se está apagando y ni gloria a Dios, ni una aleluya, ni un aplauso para Dios, pues como que algo está mal en esa persona. Algo anda mal en esa persona, y en vez de encender la otra persona, la va a apagar también. Entonces usted dele una mirada, una sonrisa y diga: qué bueno que estás acá. You made it. La hiciste, ahora eres un vencedor, una vencedora. Amén. Denle aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tenemos que ser positivos. Positivos. Amén. Que tu lámpara esté encendida. Amén. Aleluya. Bueno, a nosotros nos da mucho gusto que los hermanos que vienen de San Fernando, ¿cómo dice la iglesia? A ver, o sus hijas, mi hermana Aurora y mi cuñado Crispín, que vienen de Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenido, amén. Nuestro cuñado, mi cuñado también, a Benedito Dueñas y su esposa. Póngase de pie, ¿cómo le dice la iglesia? Aleluya, bienvenidos, gloria a Dios. Ajá, nuestro hermano Valdominos de San Quintín, Baja California, que ahora radica en San Fernando. ¿Cómo dice la iglesia? Bienvenido, mijo, te queremos mucho. Amén. Amén. Bakersfield. ¿Qué traigo yo? ¿Verdad? Bueno, con ese gozo, amén. También le damos la bienvenida al hijo de nuestra hermana que vino desde... ¿Dónde estaba tu hijo, mija? ¿En Guadalajara o en la capital estudiando? En México. Y donde les dicen chilangos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues felicidades porque te graduaste, mijo. Amén. ¿Y cómo le dice la iglesia? Bienvenido. Bienvenido. Amén. Gloria a Dios. Con ese mismo gozo vamos a recibir un testimonio, un saludo a nuestro hermano Benedito. Amén. Y pase, hermano Benedito, por favor. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor para que se anime más. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos contentos, yo y mi esposa, por estar aquí en esta hermosa tarde. Y qué bueno verles una vez más. Vinimos especialmente para darle las gracias porque en agosto, julio y agosto, nuestro hermano Chávez con alguien más que fueron a visitarnos, y queremos darle las gracias por ir a apoyarnos allá a Tijuana. Así de que toda la iglesia les manda un saludo y estamos agradecidos porque hacen ese esfuerzo. Porque ahorita para ir para Tijuana y volver es un sacrificio. Dígamelo a mí, que pasamos bien seguido. Así es de que, pues, eso es todo. Queríamos darles las gracias porque fueron, ¿verdad? Y el siguiente aniversario, pues a ver si les damos otra invitación y a ver si nos pueden acompañar. Claro que sí. Gracias y Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Claro que sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Claro que sí, pastor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, para no quedarnos con el tiempo tan corto, le vamos a dar unos 30-35 minutos al predicador que va a predicar acá. Ese predicador se llama Crispín Cajero. Que se ponga de pie y pase. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenido, venga. Gloria a Dios. Él es pastor
He estado en su iglesia predicando, hermano. Él levantó con el amor de Dios un santuario para Dios y está en Guadalajara, Jalisco. Cuando vaya para allá, visite a mi cuñado, Pastor Crispín Cajero. Y ahí en Guadalajara, hermano, él lo va a llevar a San Juan de Dios, ahí está cerquitas. Y la obra, qué bueno que usted fuera a un servicio donde él predica la palabra. Sus hijas cantan a Dios así como a Cristal. Amén. Su esposa le ayuda en la obra. Y para mí fue un honor estar en la iglesia, la casa de Dios que nuestro hermano Crispín pastorea en Guadalajara. Con ustedes, nuestro hermano Crispín Cajero. Bienvenido. Bueno, hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa tarde, amén. Estamos gozosos, estamos contentos, hermanos, porque antes que estar en medio de ustedes, hermanos, estamos en la presencia de Dios, amén. Y Él es el único al cual cada uno de nosotros debemos de darle honra, gloria y alabanza, amén, aleluya. Así es que, hermanos, pues antes que nada, hermanos, pues reciban un saludo de nuestra congregación allá en Guadalajara, amén. Y pues yo estoy seguro, hermanos, de que ellos están orando, hermanos, por cada uno de ustedes también, amén. Así como hermanos, aleluya, cada uno de nosotros también oramos también por cada uno de ustedes, amén. Y nos unimos todos en oración, hermanos, porque el pueblo de Dios, hermano, tiene que estar unido, hermanos, en todas las cosas, amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 133, mirad cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, amén. Y es necesario, hermanos, que toda la iglesia, aleluya, estemos todos unidos, no nomás en oración, hermanos, sino también, hermanos, meditando, hermanos, en que nuestro hermano por allá lejano, cercano, esté ocupado, hermanos, dentro de las cosas de Dios, amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues, hermanos, yo dentro de lo que he pasado, hermanos, pues no sé, a lo mejor el hermano Rafael, mi cuñado, hermanos, les ha de haber contado también de las cosas que he pasado, hermanos, que hemos pasado allá, hermanos. Pues si no se dan cuenta, hermanos, pues a lo mejor ya lo testifiqué, no recuerdo si lo testifiqué aquí o no, pero estuve, hermanos, pasando, hermanos, un problema, hermanos, de salud. Me operaron, hermanos, de corazón abierto, amén. Y gracias a Dios el Señor, hermanos, me dio la victoria, amén. Me dio la victoria, hermanos, y yo estoy seguro, hermanos, que en ese problema, hermanos, toda la iglesia, hermanos, que nos conoce, estuvo unido con nosotros en oración también. Al poco tiempo, hermanos, también pasé, hermanos, por un problema, hermanos, de un tumor en el cerebro, amén. Y gracias al Señor también salimos victoriosos, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la Escritura que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a pasar, hermanos, a la palabra. El hermano nos dio un término de tiempo, hermanos, para el mensaje de 30 a 35 minutos. Vamos a procurar, hermanos, ser breves, amén. Vamos a procurar ser breves, hermanos, en el consejo de la palabra de Dios, amén. Vamos a abrir nuestra palabra, hermanos. Les suplico que se pongan de pie
en reverencia a la palabra de Dios. Aleluya. Hermanos, y pues antes de pasar a la palabra, vamos a hacer una pequeña oración, amén. Y les explico, hermanos, me pongan en las manos del Señor, amén. Padre eterno, bueno y poderoso Señor, en el nombre de Cristo Jesús, me humillo delante de tu divina presencia, Señor, dándote a ti primeramente la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, porque solo tú lo mereces, solo tú eres digno, Señor, de recibirla. Y en esta hora, Padre Santo, que va a ser expuesta tu palabra, que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas, tratando, Señor, con cada uno de nosotros, dándonos, Señor, el consejo que cada uno de nosotros necesitamos. Padre Santo, Señor mío, solamente te suplico que purifiques mis labios, mi mente y mi corazón, Señor, para que pueda ser un instrumento útil, Señor, para ti, Padre Santo. Y en esta hora, Dios mío, te ruego en el nombre de Cristo Jesús, que todo demonio que quisiera intervenir en nuestra comunión para contigo, sea atado, sea echado fuera, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, y que tu Santo Espíritu nos esté guiando a todos a toda verdad y a toda justicia, y que seamos, Señor, hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Padre. Yo te lo clamo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a estar, hermanos, en Isaías en el capítulo 5. Vamos a darle lectura, hermanos, del verso 8. Ahora sí que la escritura está un poco larga, hermanos, a lo mejor va a estar más larga que el mensaje que el Señor me va a dar para transmitirlo a ustedes, hermanos, pero es desde el verso 8, hermanos, hasta el final, hasta el verso 30. Amén. Dice, bueno, cuando tengan su escritura, afirmen con un amén. Amén. Dice la palabra de Dios, así invocando el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ay de los que juntan casa con casa y allegan heredad a heredad hasta acabar el término. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 grueblas de viña producirán un saque, y 30 medios de simiente darán 3 modios. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo ciencia, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el sepulcro, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se holgaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y bajados serán los ojos de los altivos. Mas Jehová de los ejércitos será ensalzado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños comerán las gruesas desamparadas. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos.
Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que dan por justo al impío, por cohechos y al justo quitan su justicia. Por tanto, como la lengua del fuego consume las aristas y la llama devora la paja, así será su raíz como pudrimento y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano e hirióle, y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, antes está su mano todavía extendida, y alzará pendón a gentes de lejos y silbará al que está en el cabo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente, no habrá entre ellos cansado ni que vacile, ninguno se dormirá ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus zapatos. Sus saetas amoladas y todos sus arcos antesados, las uñas de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Su bramido como de león rugirá a manera de leoncillos, rechinarán los dientes y arrebatará la presa, la apañará y nadie se la quitará, y bramará sobre él en aquel día como bramido de la mar. Entonces mirará hacia la tierra, he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Amén. Tomen su lugar un momento. Gloria a Dios, aleluya. Si ustedes notan, hermanos, en nuestra escritura que hemos leído, se presentan ante nuestros ojos, se presentan, hermanos, seis ayes. Amén. 6 ayes. Y hermanos, estos ayes, hermanos, son advertencias de juicio de parte de Dios sobre los hombres malvados que se involucraron en estos 6 tipos de pecados en el tiempo antiguo. Amén. Esto es una verdad, hermano, pero se ha preguntado usted también, hermanos, ¿por qué causa y motivo se hicieron presentes los juicios de Dios en el pasado? Y es importante, hermanos, que observemos cada uno de nosotros, observemos la conducta pecaminosa, hermanos, de aquellos seres humanos, aquellos hombres participantes, hermanos del pueblo de Dios, hermanos que practicaron aquellas cosas abominables ante los ojos de Dios. Amén. Dios observó, hermanos, y vio todo aquello, hermanos, que los hombres hacían. Pero Dios, hermanos, Dios advierte al hombre impío y pecador, hermanos, para que se arrepienta. Amén. Dios le advierte primero, hermanos, al hombre impío y pecador. Le advierte, hermanos, para que se arrepienta. Dios no quiere la muerte del pecador. Amén. Dios no quiere la muerte del pecador. Dice la escritura por allá en la segunda carta de San Pedro, sino que el pecador se arrepienta y viva. Amén.
Y aquí Isaías, hermanos, era un instrumento, fue un instrumento de parte de Dios, hermanos, para advertirle a aquel pueblo, hermanos, su conducta pecaminosa que estaban viviendo, hermanos, en aquel tiempo, hermanos, y que aquella conducta pecaminosa ofendía a Dios. Amén. En estos tiempos, hermanos, nosotros también, hermanos, somos instrumentos también para advertirle a la humanidad, hermanos, que se arrepientan, advertirles, hermanos, que por causa de su pecado, hermanos, ellos pudieran estarse también involucrándose, hermanos, en algunos juicios de parte de Dios. Amén. Esto es cierto, hermanos, pero también, hermanos, mire, aleluya, Isaías les profetizó, hermanos, a aquel pueblo, hermanos, que el juicio que vendría a ellos, hermanos, estaba cerca. Aleluya. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías 3:11. Dice: ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos les será pagado. Amén. A mí me gustó mucho, hermanos, lo que estaba hablando el pastor, hermanos, advirtiendo, hermanos, sobre la persona, hermanos, también, hermanos, que podían tomar la Santa Cena. Amén. Es cierto, hermanos, Dios nos da la oportunidad, hermanos, de ponernos a cuentas con Dios. Amén. Dios no quiere la muerte del pecador. Amén. Dios no quiere la muerte del pecador. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo no vino a condenar al mundo. Amén. Sino que Él vino, hermanos, para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Y esta es una verdad, hermanos. El mundo, hermanos, aleluya, tiene que aceptar, hermanos, la oferta de Dios, hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no fue en vano. Esa muerte, hermanos, fue, hermanos, para comprar, hermanos, a todo un mundo que se estaba perdiendo en el pecado. Amén. Dios vio, hermanos, desde los cielos, hermanos, que el mundo, hermanos, estaba a punto de perderse, hermanos. Dios vio, hermanos, desde los cielos, hermanos, que ya los corderitos, hermanos, se estaban agotando, hermanos, que ya, hermanos, ya no había suficiencia de corderos, hermanos, para, hermanos, matarlos, hermanos, y que aquella sangre, hermanos, fuera, hermanos, derramada, hermanos, para que todo aquel pueblo, hermanos, que matara un corderito, hermanos, pues, hermano, tuviera la oportunidad de que sus pecados fueran perdonados. ¿Ven? Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo, hermanos? Señor Jesucristo le dice al Padre: envíame a mí, Señor, envíame a mí. Amén. ¿Y qué dice, hermanos, ese verso famoso que todos nos sabemos, hermanos? San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Amén. Y Dios Padre es bueno, hermanos. Él dio a su Hijo amado Jesucristo, hermanos, y lo dio, hermanos, aleluya, como un cordero, hermanos. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo fue, hermanos, hacia Juan el Bautista, hermanos, este cordero, este Cristo, hermanos, aleluya, pues, hermanos, dijo Juan, dijo: yo, Señor, yo soy el que tengo que ir a ti y tú vienes a mí. Dijo: hazlo así porque así conviene. Amén. Hazlo así porque así conviene. Amén. Y, hermanos, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios.
el que quita el pecado del mundo. Amén. Y a hoy, hermanos, nosotros predicamos a un Cristo, hermanos, que se dio a sí mismo en la cruz del Calvario. Se dio a sí mismo, hermanos, para morir en la cruz del Calvario, para, hermanos, redimir, comprar un pueblo, comprar un mundo, hermanos, aleluya, de pecadores. Amén. Y en ese mundo de pecadores, allí estábamos nosotros, hermanos. Allí, hermanos, estábamos nosotros, hermanos. Nosotros éramos los que teníamos que haber sido crucificados en esa cruz. Pero el mismo Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. Tomó nuestro lugar, dice la palabra de Dios, que para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y todos los que han estado batiéndose, hermanos, en el pecado, hermanos, como este pueblo, hermanos, que menciona la palabra de Dios, hermanos, este pueblo, hermanos, que está mencionando la Escritura, hermanos, en esos ayes que menciona Isaías, hermanos. Isaías, hermanos, fue el instrumento, como usted y yo somos los instrumentos, hermanos, para llevar y advertirles a la gente su pecado, hermanos, y decirles que hay un cordero, hermanos, que dio su vida en la cruz del Calvario, aleluya, y que el precio por su salvación ya ha sido pagado por nuestro Señor Jesucristo, aleluya, hermanos, y que en esta tarde, hermanos, ese Cristo, hermanos, se presenta y está, hermanos, no nomás aquí, sino en cualquier parte donde la palabra de Dios es predicada, hermanos, se tiene que predicar, aleluya, hermanos. Esta escritura, hermanos, que dice, hermanos, ahí en San Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros tenemos que decirle a la gente que aprovechen la oferta de Dios, aleluya, que aprovechen la oferta del Todopoderoso, aleluya, que da, hermanos, a todo el mundo pecador, hermanos, en esta tarde, hermanos, aleluya. Nosotros, hermanos, somos esos instrumentos, aleluya, que así como Isaías, hermanos, vio, hermanos, aleluya, y le advirtió, hermanos, a aquella gente, hermanos, que si morían en sus pecados, hermanos, ellos no iban a tener una salvación, hermanos. Y a hoy, hermanos, usted y yo también somos los instrumentos, aleluya, usados por Dios también para decirle a la gente, aleluya, que Cristo les ama. Amén, que Cristo les ama, bendito sea Dios para siempre, amén, y que escapen de la condenación, amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en estos tiempos, hermanos, en los tiempos del Hijo del Hombre, iban a ser, hermanos, semejantes al tiempo de Noé, hermanos. Así lo dice la Escritura allá en el capítulo 24 de San Mateo, hermanos. Dice la Escritura, hermanos, que en estos tiempos, hermanos, en los tiempos del Hijo del Hombre, y estos son los tiempos del Hijo del Hombre, estos son los tiempos de Jesucristo, hermanos, iba a ser, hermanos, semejantes al tiempo de Noé. Y nosotros vemos, hermanos, que en el tiempo de Noé, hermanos, pues solamente, hermanos, 8 personas pudieron escapar, hermanos, de los juicios de Dios. Solamente, hermanos, 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos, hermanos, y las esposas de sus hijos escaparon, hermanos, de aquel juicio, hermanos, que Dios Padre Todopoderoso iba a enviar y envió sobre la tierra. Hermanos, y que en este tiempo, hermanos, iban a ser semejantes también, hermanos, el tiempo, semejantes a ese tiempo. ¿Se imagina usted, hermano?
¿Se imagina usted, hermano, que hay un juicio, hermano, de parte de Dios, preparado, hermanos, para toda la gente, hermanos, que escucha la voz de Dios, hermanos, a través de sus siervos, los pastores, hermanos, que predican, hermanos, a Jesucristo, hermanos, y que lo predican, hermanos, para que la gente, hermanos, venga a Jesucristo y se humille y se arrepienta de sus pecados, hermanos, y escape de la condenación que viene, hermanos, sobre la tierra. Hermanos, viene una condenación terrible, hermanos, sobre la tierra, hermanos. Viene una condenación, viene un juicio de parte de Dios terrible, hermanos. Aleluya, ese juicio, hermanos, ya no viene, hermanos, como aquel diluvio que llegó, hermanos, en el tiempo de Noé, hermanos, sino que hoy, hermanos, sobre la tierra, hermanos, está preparado, hermanos, un juicio, un diluvio, hermanos, de fuego, hermanos, y la gente no lo cree, hermanos. La gente no lo cree, hermanos, cree, hermanos, que son fábulas, son cosas, hermanos, que a nosotros se nos han ocurrido, hermanos, pero no es cierto. Esto es una verdad, hermanos, de parte de Dios. Amén, dice la palabra de Dios que los elementos, hermanos, ya están siendo preparados para el día de la destrucción de los hombres impíos, hermanos. Amén, pero Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, hermanos, y Él no quiere que nadie se pierda, hermanos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Las manos del Señor, hermanos, están extendidas. Hermanos, las manos del Señor están extendidas todavía, hermanos. Él, hermanos, está enseñando, hermanos, ya resucitado, hermanos. Está enseñando a toda la humanidad, hermanos, las huellas, hermanos, de esos clavos, hermanos, que le traspasaron en la cruz del Calvario, hermanos. Él les está mostrando, hermanos, a toda la humanidad, hermanos, las huellas que traspasaron, hermanos, los clavos, sus pies, hermanos, la huella, hermano, que traspasó su costado, hermanos. Pero ¿qué pasa, hermanos, con esa humanidad, hermanos? ¿Qué pasa con toda la humanidad, hermanos, que escucha, hermanos, aleluya, a estos predicadores, hermanos, que se presentan, hermanos, en campañas, hermanos, y que, hermanos, les advierte a toda esa gente, hermanos, que pueden ser salvos, hermanos, que pueden escapar de condenación, hermanos? ¿Qué pasa, hermanos, en este tiempo? Quizá, hermanos, el Señor, hermanos, nos esté advirtiendo también a nosotros, hermanos, que nosotros no hemos, hermanos, hecho nada, quizá, hermanos, por salvar a la humanidad, hermanos. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Hay una orden para usted y para mí, hermanos. Hay una orden de parte de Dios. Amén. El Señor le dijo a Ezequiel: tú habla, escuchen, no dejen de escuchar. Amén. Es cierto, hermanos, nos duele, hermanos, como observamos, hermanos, a las gentes que se baten en el alcoholismo, se baten en las drogas, hermanos. Nos duele, hermanos, aleluya, que la gente, hermanos, esté, hermanos, más bien, hermanos, envolviéndose en las cosas del mundo, hermanos, porque si ustedes notan, hermanos, el pueblo de Dios, hermanos, se estaba envolviendo, hermanos, en cosas del mundo, hermanos, se estaban envolviendo en vicios, hermanos. Aquí no habla de drogadicción, hermanos, pero yo estoy seguro, hermanos, que esta palabra, hermanos, es, hermanos, aleluya, hermanos, para que nosotros les advirtamos a la gente, hermanos, de que escapen, hermanos, de esas cosas, hermanos, y se conviertan, acepten al Cristo, que con, hermanos, con
no les cobra nada, hermanos, por que sean salvos, hermanos. No les cobra nada porque el precio de la salvación ya ha sido pagada por nuestro Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. El Señor, hermanos, se dio a sí mismo en la cruz del Calvario, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Dice la Escritura que para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay mucho trabajo, hermanos, que tenemos que hacer. Hermanos, usted y yo somos los profetas de Dios. Amén. Usted y yo somos los instrumentos, hermanos, que Dios ha levantado, hermanos, para que este mundo, hermanos, que usted lo ve, hermanos, bonito, hermanos, y está en progreso. Hace poco, hermanos, me llamó mucho la atención, hermanos, una noticia, hermanos, que estaban dando, hermanos, que, hermanos, es una cosa que hermanos no se explican, cómo el presidente que está actualmente en este país, hermanos, no se explica por qué causa y motivo, si la gente lo está despreciando, si la gente, hermanos, no comunica, hermanos, con sus ideas, pero no se explican por qué, hermanos, este país está, hermanos, su economía está en aumento, hermanos. Su economía está en aumento, hermanos, y que, hermanos, ellos están viendo, hermanos, que este país está en paz, hermanos. Pero ¿qué dice la paz? La palabra de Dios, hermanos, que cuando paz y seguridad vean, hermanos, vendrá sobre ellos destrucción repentina, dice la palabra de Dios. ¿Verdad, hermanos? ¿Y qué está haciendo la iglesia, hermanos? ¿Qué está haciendo la iglesia, hermanos? ¿Qué están haciendo sus siervos, los profetas, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? Porque la palabra, hermanos, para el que la predica es primero, hermanos. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Bendito sea el Señor para siempre. Dios es bueno, hermanos. Dios es amor. Dios es misericordioso. Y Dios no desea, hermanos, que el hombre sufra las consecuencias, hermanos, de sus juicios terribles, hermanos. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, hay una profecía, hermanos, que se está cumpliendo en estos tiempos, hermanos. Una profecía terrible, hermanos. Antes de decirles, hermanos, de esta profecía, hay otra profecía muy importante que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, advirtió a la humanidad del tiempo cuando Él estaba ahí. Y dice la Escritura, hermanos, allá en San Mateo 24, hermanos, que Él vio, hermanos, que la maldad se multiplicaría, hermanos. Amén. Que Él vio, hermanos, que la maldad se multiplicaría, hermanos, antes de su venida, hermanos. Amén. Él vio, hermanos, aleluya, que era necesario advertirle, hermanos, a la humanidad de este tiempo, hermanos, que observaran, hermanos, las señales, hermanos, antes de su venida y antes, hermanos, del fin del mundo. ¿Ven? Y esta señal, hermanos, es muy importante. Hermanos, cuando menos nosotros allá en Guadalajara, hermanos, observamos, hermanos, que hay, hermanos, cada día, hermanos,
mucha maldad, hermanos. Los muertos, hermanos, en otro tiempo eran, hermanos, de 1 o 2 hermanos por día se observaba. Ahorita no, hermanos. Ahorita, a través de las noticias, cuando menos allá en Guadalajara, hermanos, nosotros vemos, hermanos, cada día, hermanos, que se amanecen muertos, hermanos, por montones, 24, 30 personas diarias, hermanos, amanecen muertas, hermanos. ¿Y esto por qué causa y motivo, hermanos? Porque la maldad se ha multiplicado. La maldad se ha multiplicado, hermanos. Pero hay otra profecía, hermanos, que se está cumpliendo en estos tiempos, hermanos, y ustedes la saben. Todos los que estudian la palabra de Dios saben, hermanos, de esta profecía. Abra su Biblia ahí en la carta a los Romanos. Aleluya. Los Romanos en el capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer, hermanos, desde el verso 18 hasta el final. Y este es, hermanos, un juicio que está a punto de, hermanos, cumplirse en nuestros tiempos. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 1 del 18 hasta el final, dice: porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia, porque lo que de Dios se conoce a ellos se manifestó, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad y de fornicación y de malicia.
de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Oiga bien la palabra de Dios, hermano. Amén. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios, hermanos. No nomás se está involucrando en estos juicios, hermanos, a los que, hermanos, viven extraviadamente, hermanos, sino que también, hermanos, se están involucrando en estos juicios, hermanos, personas, hermanos, que predican la palabra de Dios, hermanos. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo, hermanos. Es importante que cada uno de nosotros, los que nos decimos ser cristianos, hermanos, sepamos, aleluya, dónde nos metemos y a quienes estamos escuchando, hermanos. Es importante, hermanos, que nosotros, hermanos, valoremos, hermanos, lo que es, hermanos, la sana doctrina, hermanos. Amén. Porque si lo hacemos de esa manera, hermanos, nosotros vamos a ser, hermanos, unos verdaderos cristianos y unos verdaderos predicadores de la palabra de Dios, unos mensajeros, hermanos, hermanos, verdaderamente para, hermanos, el trabajo del Señor. Amén. Y esto es cierto, hermanos. Esto es cierto, tenemos que, hermanos, hacer nuestra parte, hermanos. Tenemos que hacer nuestra parte, hermanos. Gran parte, hermanos, aleluya, del pueblo de Dios, hermanos, de la iglesia primitiva, hermanos, hizo su parte, hermanos. Hizo su parte, hermanos, advirtiendo a la humanidad de aquel tiempo, hermanos, sobre el pecado. Y advirtiendo también, hermanos, de los juicios que vendrían, hermanos, sobre la humanidad, hermanos. ¿Ven? Pero dice la Escritura, hermanos, que Dios es paciente. Una vez más, Dios es paciente, hermanos. Amén. Y Él, hermanos, no quiere que nadie se pierda, hermanos, sino que todos procedamos al arrepentimiento, hermanos. Amén. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, hermanos. Si no quiere, hermanos, que la humanidad se involucre, hermanos, dentro de sus juicios divinos, hermanos. Amén. Quizá, hermanos, usted note, hermanos, que en estos tiempos las cosas que han sucedido, pues no son, hermanos, para que nosotros, hermanos, nos asustemos, vamos. ¿Ven? Pero si no nos asustamos, hermanos, hay cosas, hermanos, que ya están sucediendo, hermanos. Hay cosas que ya están sucediendo, hermanos. Hace poco, hermanos, hubo una plaga, hermanos, allá en Guadalajara, hermanos. A causa, hermanos, de un zancudo, hermanos, que con un piquetito, hermanos, era suficiente, hermanos, para que una gente, hermanos, muriera. Y que, hermanos, el gobierno, a través de las noticias, pues decía, no es para que se asuste la gente. Daban, hermanos, noticias de pocas personas que morían, hermanos. Pero
Yo tengo una hija, hermanos, que es, hermanos, enfermera ahí hermanos, en el hospital, hermanos, civil de Guadalajara. Y ella, hermanos, nos decía a nosotros, sus padres, el gobierno les está mintiendo a la gente, pero son por montones que la gente está muriendo a consecuencia de ese mosquito. ¿Y qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto, hermanos? Son plagas, son juicios de parte de Dios. Son cosas que el Señor está mandando, hermanos. Son cosas que el Señor está mandando, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Dice la Escritura, para que delante de Dios teman todos los hombres. Amén. Esto es cierto, hermanos. La plaga del SIDA, hermanos. La plaga, hermanos, de tantas cosas cochinas y sucias, hermanos, que están sucediendo en estos tiempos, hermanos. El hambre, hermanos, por allá en esas naciones de África, hermanos. Gente, hermanos, se está muriendo de hambre. No es una plaga, hermanos. No es una plaga, no es un juicio de Dios, hermanos, que Dios está enviando a la humanidad, hermanos. La gente se involucra, hermanos, en la idolatría, hermanos, y a causa de estas cosas, hermanos, el Señor tiene que obrar, tiene que hablar, hermanos. Tiene que hablar, hermanos. ¿Para qué? Hermanos, para que la gente, hermanos, no sufra las consecuencias de sus juicios, hermanos. Amén. Y que nosotros tenemos, hermanos, vuelvo a repetirles, como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, tenemos que, hermanos, trabajar, hermanos, advertirle a la gente que escape, hermanos, de esos juicios que vienen, hermanos, sobre la tierra. No nomás es hablar bonito, hermanos, adelante de un púlpito, hermanos, sino que es, hermanos, necesario, hermanos, que nosotros, hermanos, hablemos de las cosas que han de venir, hermanos. Es bien bonito, hermanos, de decirle a la gente, danza, 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 con esto alabas a Dios. Hermanos, la única manera en que nosotros podemos acercarnos a Dios, es cierto, la alabanza es bien importante, hermanos, pero la palabra es más. Amén. La palabra es más, y esa palabra, hermanos, los discípulos del Señor, los apóstoles, hermanos, que estuvieron en aquel aposento alto, hermanos, y también juntamente con aquellos 100 y tantos que estuvieron esperando la promesa del Señor, hermanos, ellos, hermanos, salieron, hermanos, después, hermanos, de la promesa, hermanos, no salieron, hermanos, a invitar a la gente, hermanos, a que ellos, hermanos, se involucraran, hermanos, en una, hermanos, especie, hermanos, de gozo carnal, hermanos, o de gozo, hermanos, en la carne, hermanos, sino que estuvieron, hermanos, aleluya, predicando a la gente, hermanos, predicando, aleluya, hermanos, que creyeran en el Señor Jesucristo, que creyeran en el Señor Jesucristo para que escaparan de los juicios que habrían de venir, hermanos, sobre la tierra. Amén. Ese Pablo, hermanos, aleluya, hermanos, cuando él predicó, hermanos, y le dijo a aquella gente, hermanos, que creyeran en el Señor Jesucristo, hermanos, para que fueran salvos, hermanos, para que fueran salvos y escaparan de la condenación que habría de venir, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. El Señor viene pronto, hermanos. El Señor viene pronto, hermanos, y Él viene por un pueblo, hermanos,
por un pueblo, hermanos, que le alaba, que le glorifica, pero que conoce, hermanos, su palabra. Amén. Dice la Escritura, hermanos, que cuando Él venga, y ya viene pronto, hermanos, las señales están cumplidas, hermanos. Pero Dios, hermanos, está dando un tiempo, hermanos, de gracia, hermanos. Un tiempo de gracia, hermanos. Hace tiempo, hermanos, escuchaba yo a los predicadores, hermanos, en el año 2000, hermanos, que aquellas señales ya se habían cumplido, hermanos. Y que, hermanos, el Señor en ese tiempo, hermanos, iba a venir, hermanos, sobre la iglesia. Iba a venir por su iglesia, hermanos. Pero ¿qué pasó? No sucedió nada, ¿verdad, hermanos? No sucedió nada. Dice la palabra de Dios, hermanos. Vuelvo a repetir otra palabra semejante a la que he estado repitiendo. Dios es paciente, hermanos. Amén. Dios es paciente, hermanos. Estamos a punto, hermanos, de entrar al 2020, hermanos, y todavía la venida del Señor no se ha cumplido, hermanos. Pero Él no quiere, hermanos, que este pequeño grupo, hermanos, se vaya nomás con Él. Amén. Él quiere, hermanos, llevarse a otro montón, hermanos, de gente. Amén. Él viene, hermanos, aleluya, hermanos, por una iglesia, hermanos, que se encuentra, hermanos, trabajando, hermanos, salvando a pecadores, hermanos, arrebatándolos del fuego que ha de venir sobre la tierra. Bendito sea el Señor para siempre, hermanos. Cuando Él venga, dice la Escritura, hermanos, que es cierto, hermanos, lo que dice nuestro hermano, que Él va a venir, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo que me llama mucho la atención, hermanos, que cuando Él venga, viene, hermanos, lo que dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, dice que viene por los que están en Cristo. Amén. Los que murieron y los que hayan quedado vivos en Cristo. Amén. Van a ser arrebatados por el Señor para recibirle en las nubes. Amén. Y para estar con Él, hermanos, dice la Escritura, hermanos, un ratito nomás. Dice para siempre. Amén. Pero hay otra pasaje, hermano, en la palabra de Dios que me llama mucho la atención, hermanos. Que cuando Él venga en las nubes, hermanos, va a ser una elección. Amén. Va a ser una elección. Amén. Porque Él, hermanos, conoce a los suyos. Amén. Él conoce a los suyos. Amén. Él conoce a los suyos. Amén. Así es, hermanos. Así es. El Señor viene pronto, hermanos. Y el Señor no quiere que nadie se quede en esta tierra, hermanos, a sufrir los juicios que han de venir, hermanos, porque después de ese arrebatamiento, hermanos, viene, hermanos, un tiempo terrible sobre la tierra, hermanos, y la gente sufrirá, hermanos, los juicios de Dios. Viene una tribulación tremenda, hermanos, sobre la tierra, hermanos, y todos aquellos que no aceptaron al Señor Jesucristo, hermanos, y que se apartaron de Cristo siendo cristianos,
hermanos, porque dice la palabra de Dios que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo también viene una terrible apostasía. Aleluya. Y apostasía quiere decir olvidarse de Dios, apartarse de Dios, hacer a un lado a Dios, porque dice la Escritura: por cuanto a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, hermanos. Pero usted y yo, hermanos, tenemos que serle fiel al Señor. Amén. Tenemos que serle fiel al Señor, hermanos, porque el Señor, aleluya, quiere, hermanos, una iglesia, hermanos, que no se contamine, que no se aparte de Él. Una iglesia, hermanos, que sea fiel, aleluya, que conozca, aleluya, el lenguaje de Dios, que conozca la voz de Dios, porque dice el Señor: yo conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Aleluya. Y las ovejas del Señor, hermanos, son todos aquellos, aleluya, que vamos, hermanos, aleluya, denle un gloria a Dios, porque somos los que vamos a escapar de los juicios divinos que vienen sobre la tierra, hermanos. Bendito sea el Señor para siempre, hermanos. Amén. Hay que prepararnos, hermanos. Hay que prepararnos, hay que tomar, hermanos, aleluya, las armas de nuestra milicia, hermanos. Antes de la venida del Señor, hermanos, nosotros tenemos que ser, hermanos, verdaderos soldados de Cristo, hermanos, preparados para la batalla, hermanos, y preparados para arrancar del fuego de la condenación, hermanos, a la humanidad que está a punto de perderse, hermanos. Amén. Dios en esta hora, hermanos, nos hace una atenta invitación a todos, hermanos. Amén. Dios nos hace una atenta invitación a todos. Amén. Y así, hermanos, como Él, hermanos, le dio instrucciones a Ezequiel, hermanos, Dios nos las sigue dando. Y este libro, hermanos, no lo tenemos que tener en poco, hermanos. Tenemos que, hermanos, leerlo, hermanos, y agarrarnos de las promesas que están en ella, en este libro escritas, hermanos, también para que nosotros podamos, hermanos, transmitírselas a otros. Amén. Dios los bendiga en esta tarde, hermanos, y pues que este pequeño mensaje haya sido, hermanos, de bendición para cada uno de todos ustedes.